Yo, Selene Voss, me quedé rígida en la pulcra oficina de Denver, el zumbido de la ciudad más allá del cristal, un eco cruel de la traición que me cortaba por dentro. Durante 6 años, yo había sido el motor silencioso de esta startup tecnológica, una arquitecta de datos líder cuyos sistemas impulsaron $4 millones en crecimiento anual. Mis noches se disolvían en código los fines de semana, en depuración construyendo la infraestructura de datos de un caos rudimentario de 10 personas a una potencia de 250 empleados. Sin embargo, cuando el CEO Victor Langston anunció al nuevo director de análisis, mi nombre estuvo ausente. Elliot Kane, liderazgo visionario, declaró sus ojos pasando de largo junto a mí. El shock me golpeó como un puñetazo. Yo pasada por alto después de crear la columna vertebral de la empresa. Mi pulso tronó la ira estallando ante la injusticia, un desequilibrio moral gritando, «No eres nada». El desaire de Víctor no fue un descuido. Fue calculado. Yo había superado a Elliot, un recién contratado, a quien yo había entrenado mis informes exponiendo sus métricas inestables, y a Víctor le había irritado mi precisión poco colaborativa en las revisiones. Esta promoción exhibida ante el equipo fue una humillación pública, un borrado deliberado de mi lealtad y habilidad. Mis manos temblaban, la indignación amenazando con estallar, pero forcé una máscara de calma, mi respiración firme. Gritar habría sido la victoria de Víctor, prueba de que yo era la mujer difícil que él había insinuado. En cambio, asentí levemente con voz uniforme. «Felicidades, Elliot». La sonrisa burlona de Víctor parpadeó esperando mi derrota. Se equivocó. La traición quemaba profundizada por las miradas silenciosas de mis colegas, su silencio complicidad en mi despido. «Ya tendrás la próxima». «Selene», murmuró uno la lástima, retorciendo el cuchillo. El desequilibrio moral me carcomía mi trabajo, impulsaba su éxito. Sin embargo, fui descartada por política. No salí furiosa ni lo confronté. Me senté en mi escritorio con los ojos fijos en mi pantalla, la indignación como un resorte coiled. Esto no era un simple desaire, era un guante lanzado y yo respondería con estrategia, no con lágrimas. La fría satisfacción de planificar hervía bajo mi calma, una promesa de que la soberbia de Víctor sería su ruina. Convertiría su traición en un ajuste de cuentas tranquilo y devastador, mi competencia su desmoronamiento. La oficina de Denver palpitaba con su zumbido habitual, pero yo, Selene Voss, me senté en mi escritorio, la punzada de la traición de Victor Langston, como una brasa humeante en mi pecho. Su borrado de mi nombre del puesto de directora de análisis, a pesar de mis 6 años construyendo los sistemas de datos que impulsaron $4 millones en crecimiento, fue una humillación calculada, un despido público de mi competencia. La injusticia quemaba la sonrisa burlona de Víctor, mientras alababa a Elliot Kane, un recién llegado a quien yo había entrenado grabándose en mi mente como una marca. Había criticado mi precisión poco colaborativa, resintiendo mi exposición de los defectos de Elliot, y ahora pensaba que me había silenciado. Mis manos se afirmaron en el teclado, la indignación hirviendo bajo una fachada tranquila, canalizando la furia en una estrategia silenciosa. Víctor creía que me desvanecería. En cambio, yo estaba forjando un plan, la fría satisfacción de superarlo chispeando. Al mediodía la oficina zumbaba con felicitaciones para Elliot, mis colegas ajenos a mi desaire. «Ya tendrás la próxima», Selene dijo. «Mira», una ingeniera junior, a quien yo había mentorizado, su sonrisa brillante, con fe ingenua. Sus palabras retorcieron el cuchillo. Mis conductos habían alimentado sus paneles, sin embargo, Víctor me había borrado. «Gracias», murmuré con la mandíbula tensa, forzando un asentimiento, mientras Slack sonaba con vítores del equipo. Un mensaje privado de Levi, un analista de sistemas, atravesó el ruido. «Víctor está promocionando a Elliot como si él hubiera construido el sistema». «Es tu código, Selene. Esto es una mierda». Su ira reflejaba la mía, validando el desequilibrio moral. Yo había sido el motor de Víctor. Sin embargo, él me menospreció por política. La traición alimentó mi resolución. Mis dedos trazando las métricas del almacén de datos, 27 scripts, centrales, cada uno ligado a mis noches sin dormir. Durante el almuerzo,
mientras la oficina se aquietaba, comencé a auditar mis contribuciones. Yo había sido autora de disparadores de automatización, integrado CRMs y salvado informes de inversores fallidos, todo bajo el nombre de Víctor. Abrí un disco personal, guardando archivos clave, plantillas de consulta, registros de errores, correos electrónicos, donde había arreglado los errores de Elliot. El desaire de Víctor fue una declaración de guerra y yo pelearía con precisión, no con arrebatos. La indignación, un pulso constante, me impulsó a anotar cada instancia del sesgo de Víctor, cada reunión donde yo había llevado al equipo. Mira, se detuvo junto a mi escritorio frunciendo el ceño. ¿Estás bien, Selene? Te merecías ese puesto. Su confianza, como mi mentí, atravesó la niebla de la traición, instándome a proteger mi legado. Estoy bien, dije suavemente, con voz uniforme a pesar de la tormenta interior. Esa noche investigué una vacante en una empresa rival para un puesto de directora de datos Chief Data Officer, cuya visión se alineaba con la mía. El despido de Víctor se repitió su sonrisa burlona, su casual marginación de mi trabajo. Él pensó que me quedaría callada un engranaje leal agradecido por las obras. Pero cada script que había escrito, cada sistema que había construido, era una palanca que yo podía tirar. La fría satisfacción creció una emoción silenciosa al saber que el éxito de Víctor descansaba en mi trabajo y lo desentrañaría sin montar una escena. No lo confronté. Planeé mi cuaderno llenándose de evidencia, notas de revisión, de Víctor el mensaje, de Levi los registros de entrenamiento de mira. Esto no era solo un trabajo, era mi prueba, y el error de Víctor le costaría caro una justicia que yo forjaría con la calma de una estratega ya varios pasos por delante, la arquitecta de su inminente caída. El brillo estéril de la oficina de Denver se sentía sofocante mientras yo, Selene Voss, me movía por mis días, el peso de la traición de Víctor Langston como un fuego humeante en mi pecho. Su borrado de mí del puesto de directora de análisis a pesar de mis 6 años construyendo sistemas de datos que impulsaron $4 millones en crecimiento, fue una humillación calculada, profundizada por su arrogante elevación de Elliot Kane, un novato a quien yo había entrenado. La caída de la injusticia, mi trabajo descartado por política, ardía con un desequilibrio moral, la sonrisa burlona de Víctor, una burla constante. Cuando lo confronté con un informe que detallaba mi impacto en ingresos de $1.2 millones, su respuesta fue un desprecio desdeñoso. ¿De verdad crees que mereces más? La indignación quemó, pero me mantuve en silencio canalizándola hacia una estrategia tranquila. Mi cuaderno, las notas de Víctor, los mensajes de Levi, los registros de mira, creciendo a medida que auditaba mis sistemas. Ahora, mientras me preparaba para renunciar por el puesto de directora de datos Chief Data Officer en una empresa rival, Víctor escaló convocándome a una reunión con el equipo legal, amenazando con una cláusula de no competencia para impedirme trabajar en la industria. La fría satisfacción de mi desafío se encendió una promesa de que su soberbia sería su ruina. A mediados de semana, la represalia de Víctor se intensificó. Su equipo legal dejó mensajes de voz indagando: ¿cuál es tu nuevo puesto, Selene? ¿Alguna superposición de datos? Los ignoré, archivando cada uno en mi cuaderno junto a correos electrónicos donde había arreglado los errores de Elliot. La traición se profundizó cuando Mira envió un mensaje con voz temblorosa. Víctor está diciendo que estás en problemas. Su confianza en mí, su mentora, ahora empañada por sus mentiras, retorció el cuchillo. Está mintiendo, respondí mi voz tranquila, a pesar de la furia que se enroscaba dentro. Su fe, al igual que el feroz. No te rindas de Levi me impulsó a proteger mi futuro. Esa noche revisé mi contrato confirmando la fragilidad legal de la cláusula de no competencia demasiado amplia para ser aplicada. Las amenazas de Víctor eran intimidación, no ley un intento desesperado por mantenerme callada, pero mi archivo de evidencia de 12 páginas era una fortaleza, cada entrada un paso hacia la justicia. El viernes Víctor cruzó una línea enviando un correo electrónico al departamento de RRA de mi nueva empresa, con preocupaciones contractuales. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la claridad de su pánico. Levi envió un mensaje: está hablando mal de ti a los clientes.
La mentira dolió una nueva injusticia después de que yo había construido su confianza. Añadí su correo electrónico a mi cuaderno cada documento, plantillas de consulta, registros de errores. El sesgo de Víctor, un ladrillo en mi caso. La indignación, un pulso constante, me impulsó a redactar un cronograma para mi nueva CEO Tara, detallando las tácticas de Víctor. Ella me llamó su voz firme. Esto es postura, Selene. Te respaldamos. Su confianza, a diferencia de la traición de Víctor, era un faro reforzando que el verdadero liderazgo eleva no socava. La fría satisfacción creció una emoción silenciosa al saber que el imperio de Víctor descansaba en mi código y él estaba flaqueando sin mí. El lunes, el equipo de Víctor dejó un mensaje de voz para Tara, acusándome de incumplir la cláusula de no competencia. Lo reproduje, la voz de Víctor goteando jerga legal, el farol de un acosador. Los ojos de Tara se encontraron con los míos. Están aterrorizados, Selene. Eres demasiado vital. La injusticia, el desaire de Víctor, su sabotaje, había encendido esta lucha y no sentí la necesidad de confrontarlo. Mi indignación, ahora una hoja afilada, cortaba más hondo en silencio cada amenaza documentada, un movimiento hacia la justicia. La llamada preocupada de Mira, el apoyo feroz de Levi y la resolución de Tara alimentaron mi desafío. Víctor me había subestimado pensando que una arquitecta silenciosa no podría tomar represalias. Pero cada script que había escrito, cada sistema que había construido, era una palanca que yo tiraría legalmente silenciosamente. Su intento de borrarme se estaba desmoronando, su caída, acercándose a medida que sus amenazas exponían su fragilidad, su imperio tambaleándose bajo mi silencioso sabotaje. El zumbido fluorescente de la oficina de Denver se sentía como una jaula mientras yo, Selene Voss, navegaba mis últimos días la punzada de la traición de Víctor Langston, como un núcleo fundido en mi pecho. Su borrado de mí del puesto de directora de análisis a pesar de mis 6 años, creando sistemas de datos que impulsaron $4 millones en crecimiento, fue una humillación calculada, profundizada por su sonrisa burlona. Durante mi revisión y sus amenazas legales para hacer cumplir una cláusula de no competencia, cuando renuncié por el puesto de directora de datos, Chief Data Officer, en una empresa rival. La injusticia a mi trabajo entregado a Elliot Kane, un novato a quien yo había entrenado, ardía con un desequilibrio moral. La sonrisa burlona de Víctor, una burla que alimentó mi indignación controlada. Su carta de cese y desistimiento acusándome de robar clientes y correos electrónicos al departamento de RRHK de mi nueva empresa fueron intentos desesperados por sabotearme, pero el apoyo de mi CEO Tara. Están aterrorizados. Selene convirtió su intimidación en mi ventaja. Los mensajes temblorosos de Mira, el estímulo feroz de Levi y mi cuaderno de evidencia de 12 páginas, mensajes de voz, correos electrónicos. Las mentiras de Víctor agudizaron mi estrategia. La creencia de Víctor de que cedería solo profundizó la fría satisfacción de mi desafío tranquilo. Mi plan para desentrañar su imperio tomando forma. En mi nueva empresa me mantuve discreta, evitando anuncios públicos de acuerdo con Tara. Mis manos firmes mientras construía un nuevo marco de datos. El equipo legal de Víctor siguió llamando sus mensajes de voz directos. Estás arriesgando tu reputación, Selene. Archivo cada uno añadiéndolos a mi cuaderno junto a los registros de Levi sobre la calumnia de Víctor, a los clientes y los registros de entrenamiento de Mira. La traición caló más hondo cuando Mira llamó con la voz temblando. Víctor les está diciendo a los proveedores que eres una responsabilidad. La mentira, una herida fresca después de mentorizarla, avivó mi furia, pero respondí con calma. Está perdiendo el control. Esa noche revisé mi antiguo contrato, confirmando la inaplicabilidad de la cláusula de no competencia y redacté un informe para Tara, detallando el acoso de Víctor. Su respuesta fue firme. Atacaremos cuando se excedan. La fría satisfacción creció una emoción silenciosa al saber que el imperio de Víctor construido sobre mi código flaqueaba sin mí. Para el fin de semana la desesperación de Víctor aumentó. Su equipo envió una carta formal a Tara acusándome de robar los conductos de datos de Nexus Analytics.
Las afirmaciones eran infundadas. Nexus se había acercado a mí después de terminar su contrato con la empresa de Víctor, un hecho que mi cuaderno documentaba. Mi indignación, un pulso constante, no estalló. Dejé la carta, mi silencio deliberado. Tara sonrió cuando se la mostré. Se están desmoronando, Selene. Apretamos el gatillo. Preparamos una refutación, mi evidencia, correos electrónicos de proveedores, avisos a clientes. El relato de Levi sobre el sesgo de Víctor, formando un caso blindado. La fría satisfacción se profundizó a medida que mi marco en la nueva empresa recortaba los tiempos de procesamiento en un 40%, ganando el elogio de Nexus Selene. Tú eres la razón por la que cambiamos. El lunes, 2 clientes más, Coremetrics y Datapulse, me enviaron un correo electrónico citando el desorden en la empresa de Víctor. Yo no los había solicitado. Me buscaron atraídos por mi reputación. Levi envió un mensaje. Coremetrics se fue. Víctor está furioso. Mira envió un mensaje. Eres imparable, Selene. Su fe, como mi mente, alimentó mi impulso para proteger mi legado. Le informé a Tara, quien asintió. Te están siguiendo, Selene. Eso es poder. La injusticia, el desaire de Víctor, su acoso legal, había encendido esta rebelión, y no sentí la necesidad de confrontarlo. Mi indignación, una hoja afilada, cortaba más hondo en silencio la deserción de cada cliente, un golpe poético. Aceleramos la incorporación de Datapulse, su contrato con la empresa de Víctor, legalmente terminado el momento, justo para provocar. Levi envió un mensaje. Víctor está llamando a abogados. Es un caos. No me regocijé. Mi cuaderno ahora de 15 páginas contenía los registros de mira de las mentiras de Víctor. Víctor me había subestimado pensando que una arquitecta silenciosa no podría defenderse, pero cada script que había escrito, cada sistema que había construido, era una palanca que yo tiraría silenciosamente, legalmente, su caída acercándose a medida que sus amenazas exponían su imperio desmoronándose. El horizonte de Denver brillaba más allá de la ventana de mi nueva oficina, un contraste sereno con el caos que yo, Selene Voss, había puesto en marcha con precisión calculada. La traición de Víctor Langston, borrándome del puesto de directora de análisis, a pesar de mis 6 años construyendo sistemas de datos que impulsaron $4 millones en crecimiento, seguida de amenazas legales para cumplir una cláusula de no competencia, había sido un intento deliberado de borrar mi valor. La injusticia a mi trabajo entregado a Elliot Kane, un novato a quien yo había entrenado, había encendido una indignación controlada que yo canalicé en una rebelión silenciosa. El token API no rotado que yo había identificado, el cual hizo colapsar el panel de inversores de Víctor durante una demo de serie B de $20 millones, había anulado el contrato de $8 millones de Nexus Analytics, y Datapulse siguió su ejemplo. La carta de cese y desistimiento de Víctor, acusándome de robar clientes, fue un movimiento desesperado. Pero el apoyo de mi CEO Tara. Se están desmoronando. Selene y mi cuaderno de evidencia de 15 páginas. Correos electrónicos de proveedores, registros de Levi. Relatos de mira habían usado su trampa en su contra. Nexus, Coremetrics y Datapulse me habían seguido su confianza, una reprimenda a la soberbia de Víctor. La fe de Mira, los mensajes feroces de Levi y la confianza de Tara alimentaron mi resolución, la fría satisfacción del tambaleo del imperio de Víctor, un zumbido tranquilo mientras mi nuevo marco superaba su desorden. Para el fin de mes, las tácticas de Víctor flaquearon. Su carta de cese y desistimiento, alegando que yo había robado a Nexus, era infundada. Nexus había terminado su contrato antes de que nos relacionáramos, un hecho que mi cuaderno documentaba con sellos de tiempo. Mi indignación, un pulso constante, no estalló. Dejé la carta a mi silencio estratégico. Tara sonrió cuando se la mostré. Están desesperados, Selene. Apretamos el gatillo. Preparamos una refutación, mi evidencia, avisos a clientes, el relato de Levi sobre la calumnia de Víctor, los registros de mira de sus mentiras formando un caso irrefutable. La fría satisfacción se profundizó a medida que mi marco reducía los tiempos de procesamiento en un 45%, ganando el elogio de
Core Metrics Selene, tú eres la razón por la que nos fuimos. Su confianza forjada a través de mis correcciones de sistemas fue una reprimenda silenciosa a la traición de Víctor. A mitad de semana, descubrí un defecto crítico que yo había señalado años atrás. Un token API no rotado, ligado al panel de inversores de la antigua empresa, configurado para expirar sin mi anulación manual. El equipo de Víctor inconsciente no lo había mantenido asumiendo que mis sistemas eran autosuficientes. Mi corazón se aceleró no por miedo, sino por la claridad. Envié un correo electrónico al equipo legal de Nexus señalando la expiración del token y sugiriendo que verificaran la integridad de los datos. Levi envió un mensaje. Nexus se está retirando. Víctor está entrando en pánico. Mira, llamó asombrada. Los estás desmantelando, Selene. Su fe, como mi mentí, alimentó mi impulso para proteger mi legado. No me regocijé. Trabajé mi cuaderno ahora de 18 páginas, cada entrada, un paso hacia la justicia. El viernes, el token expiró colapsando el panel de inversores de Víctor durante una demo de Serie B de $20 millones. Nexus anuló su contrato de $8 millones citando la falta de fiabilidad de los datos. Levi envió un mensaje. Data Pulse es el siguiente. Víctor está acabado. Tara asintió cuando la informé. Están implosionando, Selene. Eres intocable. La injusticia y el desaire de Víctor, su acoso legal, había provocado este colapso, y no sentí la necesidad de confrontarlo. Mi indignación, una hoja afilada, cortaba más hondo en silencio la salida de cada cliente un golpe poético. Aceleramos la incorporación de Data Pulse, su contrato legalmente terminado el momento justo para provocar. Mira envió un mensaje, reunión de emergencia de la Junta. Es un desastre. La fría satisfacción alcanzó su punto máximo, una emoción silenciosa al saber que el imperio de Víctor construido sobre mi código se desmoronaba bajo su soberbia. Víctor me había subestimado pensando que una arquitecta silenciosa no podría defenderse, pero cada script que había escrito, cada token que había gestionado, era una palanca que yo tiraría legalmente silenciosamente. Mientras afinaba un nuevo conducto de datos, sentí el peso de mi postura. Las amenazas de Víctor destinadas a enterrarme habían desenterrado mi poder, su carta de cese y desistimiento, un catalizador para su caída. La justicia poética se desarrolló su imperio tambaleándose a medida que el token API, una salvaguarda que yo había señalado, sellaba su destino, un testimonio silencioso para la arquitecta que él había intentado borrar. El horizonte de Denver brillaba fuera de la ventana de mi nueva oficina, un lienzo sereno para el caos que yo, Selene Voss, había orquestado con precisión quirúrgica. La traición de Víctor Langston, borrándome del puesto de directora de análisis, a pesar de mis 6 años construyendo sistemas de datos que impulsaron $4 millones, en crecimiento, seguida de amenazas legales, para hacer cumplir una cláusula de no competencia, había sido un intento calculado de borrar mi valor. La injusticia, mi trabajo entregado a Elliot Kane, un novato a quien yo había entrenado, había encendido una indignación controlada que yo canalicé en una rebelión silenciosa. El token API no rotado, que yo había identificado, el cual hizo colapsar el panel de inversores de Víctor durante una demo de Serie B de $20 millones, había anulado el contrato de $8 millones de Nexus Analytics, y Data Pulse siguió su ejemplo. La carta de cese y desistimiento de Víctor, acusándome de robar clientes, fue un movimiento desesperado. Pero el apoyo de mi CEO Tara, se están desmoronando. Selene y mi cuaderno de evidencia de 18 páginas, correos electrónicos de proveedores, registros de Levi, relatos de Mira habían usado su trampa en su contra. Nexus, Core Metrics y Data Pulse me habían elegido su confianza, una reprimenda a la soberbia de Víctor. El asombro de Mira, los mensajes feroces de Levi y la confianza de Tara alimentaron mi resolución, la fría satisfacción del imperio de Víctor, implosionando un zumbido tranquilo mientras mi marco superaba su desorden. Para el fin de semana, el ajuste de cuentas llegó.
La anulación de contratos por parte de Nexus y Datapulse envió ondas de choque, y Coremetrics siguió su ejemplo, anulando otro acuerdo de $6 millones. Mi correo electrónico a sus equipos legales, citando la expiración del token API, había desencadenado el colapso, mi silencio amplificando el impacto. Levy envió un mensaje. La junta está en crisis. Víctor está fuera. Un correo electrónico a toda la empresa lo confirmó. Víctor Langston ya no está con la empresa con efecto inmediato. Las palabras eran cortas, pero la justicia fue poética. Víctor, quien había desestimado mi trabajo, fue derribado por los sistemas que yo había construido mi cuaderno, la hoja que cortó su carrera. Mira, llamó con voz vibrante. Los rompiste, Selene. Su fe, como mi mente, me calentó un recordatorio del efecto dominó de mi postura. No me regocijé. Trabajé mi marco recortando los tiempos de procesamiento en un 48%, ganando el elogio de Datapulse. Selene, tú eres el futuro. El lunes, una periodista me contactó citando historias de ex empleados sobre las tácticas de Víctor. No estás sola, Selene dijo, instándome a compartir mi verdad. 6 años llevando el equipo de datos de Víctor, mentorizando a su personal, solo para enfrentar el borrado y las amenazas. Mi voz era firme, mi indignación, una llama tranquila. El artículo El costo del control se volvió viral exponiendo una cultura de favoritismo y negligencia. Las acciones subieron los clientes publicando respaldos, la voz de la industria amplificando la mía. La fría satisfacción se profundizó una emoción silenciosa al saber que el imperio de Víctor construido sobre mi código se desmoronaba bajo escrutinio el fallo del token API, la chispa que encendió el fuego. La empresa de Víctor flaqueó su vicepresidente emitiendo una disculpa hueca mientras los proveedores se retiraban. Levy envió un mensaje. Elliot se está ahogando. Están acabados. La injusticia, el desaire de Víctor, su acoso legal, había forjado un legado, no solo una victoria. Mi marco, que ahora servía a 6 clientes, superó el caos de Víctor. Mi silencio una hoja más afilada que su ruido. Tara asintió cuando la informé. Estás reconfigurando la industria, Selene. Mira envió un mensaje. Me uno a ti. Me mostraste cómo. Su confianza, el apoyo de Tara y la lealtad de los clientes validaron mi rebelión. Víctor me había subestimado pensando que una arquitecta silenciosa no podría defenderse. Pero cada script que había escrito, cada token que había gestionado, era una palanca que yo tiraría legalmente silenciosamente. Mientras optimizaba un nuevo conducto de datos, sentí el peso de mi postura. Las amenazas de Víctor destinadas a enterrarme habían desenterrado mi poder, su carta de cese y desistimiento, un catalizador para su caída. La justicia poética se desarrolló su imperio una sombra, a medida que el token API, una salvaguarda que yo había señalado, sellaba su destino, un testimonio silencioso para la arquitecta que él había intentado borrar, ahora forjando un futuro que él nunca tocaría. El horizonte de Denver se extendía más allá de mi nueva oficina, un lienzo tranquilo para el imperio que yo, Selene Voss, había forjado a partir de la traición de Víctor Langston. Su borrado de mí del puesto de directora de análisis, a pesar de mis sistemas de datos de $4 millones, y sus amenazas legales para silenciarme, habían tenido como objetivo borrar mi valor. Esa injusticia, mi trabajo desestimado a favor de Elliot Kane, desató una rebelión silenciosa, mi archivo de evidencia de 18 páginas, y un token API no rotado anulando $14 millones en contratos. La renuncia de Víctor, impulsada por la exposición viral de El costo del control, fue justicia poética, su empresa desmoronándose, mientras Nexus, Coremetrics y Datapulse me elegían a mí. El asombro de Mira, el apoyo de Levy y la confianza de Tara iluminaron mi camino, la fría satisfacción de la verdad, un pulso constante de propósito, no de venganza. El imperio de Víctor, construido sobre mi código, yacía en ruinas, un testimonio de su soberbia. Meses después, mi empresa prosperó, sirviendo a 8 clientes con un marco que recortaba los tiempos de procesamiento en un 50%, un faro de lo que el caos de Víctor no pudo lograr.
Mira se unió a mí con la voz brillante. Somos imparables, Selene. Su fe reflejando mi claridad, afirmó el legado que yo había construido. Hablé en una cumbre tecnológica, compartiendo cómo el silencio se convirtió en poder, inspirando a los ingenieros a valorar lo que no se ve. La antigua oficina de Víctor estaba vacía, su logotipo desaparecido, un fantasma de su arrogancia. Levi envió un mensaje. Están acabados. Reescribiste las reglas. La injusticia, el desaire de Víctor, había dado a luz un movimiento, no solo una victoria. No me regocijé. Construí mi escritorio, un trono hecho por mí, la fría satisfacción de saber que mi verdad duró más que sus mentiras. Mientras optimizaba un conducto de cliente, las palabras de Mira resonaron. Yo le había dado coraje, así como la confianza de Nexus me había dado la mía. La traición destinada a romperme había forjado en un camino, mi indignación, una llama tranquila iluminando la senda. Víctor me había visto como un engranaje, pero yo era la arquitecta, mi empresa prueba de haberme elegido a mí misma. Esto no era el final, era un amanecer, un legado de verdad empoderando a otros a levantarse su valor innegable. Yo, Selene Voss, me paré en mi oficina de Denver, el horizonte un testimonio del imperio que forjé a partir de la traición de Victor Langston. Su borrado de mí del puesto de directora de análisis, a pesar de mis sistemas de datos de $4 millones, y sus amenazas legales para silenciarme, estaban destinados a aplastar mi valor. Esa injusticia, mi trabajo desestimado a favor de otro, desató una rebelión silenciosa. Mi archivo de evidencia de 18 páginas y un token API no rotado, anulando $14 millones en contratos. La renuncia de Víctor, impulsada por la exposición viral de El costo del control, fue justicia poética, su empresa desmoronándose, mientras Nexus Core Metrics y Data Pulse me elegían a mí. El asombro de Mira, el apoyo de Levi y la confianza de Tara iluminaron mi camino, la fría satisfacción de la verdad eclipsando las mentiras de Víctor. Todos hemos sentido esa punzada, pasados por alto, infravalorados, borrados por aquellos que ejercen el poder sin honor. Pero mi historia susurra una verdad profunda: tu valor no es su veredicto. Cada código nocturno, cada script no agradecido es una chispa en tu propia llama. No quemé puentes, construí nuevos con Mira clientes y una empresa que prospera en la confianza, no en el miedo. La lección: el silencio puede ser tu fuerza, tu valor, un arma, tu elección, un legado. Cuando te descarten, no supliques, construye. Tu verdad reconfigurará el mundo que intentaron oscurecer. No eres invisible, eres una arquitecta creando un futuro que ellos no pueden romper. Deja que la postura de Selene encienda tu chispa. Comparte tu historia, reclama tu poder y levántate sin ataduras. Para más relatos de coraje tranquilo y verdad inquebrantable, suscríbete a nuestro canal. Únete a una comunidad donde cada video enciende tu fuego para construir, brillar y reescribir tu destino sin disculpas tuyo.